los sermones de la iglesia están en YouTube y vamos a estar acelerando con Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Días jueves, días domingo, vamos a acelerar en Gálatas, en el Nuevo Testamento, y al terminar Hechos de los Apóstoles me voy a Génesis, porque hay textos que por más que quiera avanzar, necesito más sermones durante la semana o más continuos para poder entender y para poder avanzar. Estamos apenas en el capítulo 1 de Génesis, y los que se perdieron los sermones, los 2 anteriores o 3 anteriores, pueden buscarlos en el canal de YouTube de la iglesia. Pueden buscarlo con las palabras claves: La Capilla 25 Sur, David Monterrosa, creo que así, Calvary Chapel, ese todavía no está activo, pero ahí los puede encontrar. Estamos en el capítulo 18, verso 22 de Hechos de los Apóstoles esta mañana. Pablo va a iniciar el tercer viaje misionero. Pablo iniciará su tercer viaje misionero. Nos ponemos en pie, amados, para la lectura en el 18:22 de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tenemos? Vamos a leer hasta el 28. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí algún tiempo salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Es decir, fue él a Éfeso, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Señor, gracias le damos por esta palabra. Bendiga a cada uno de los hermanos que ahora estamos presentes, que su Santo Espíritu nos ilumine, nos ilustre en esta enseñanza, que no hablemos palabras superficiales, sino palabras que vengan de lo alto y que puedan llenarnos, que puedan enseñarnos y guiarnos por el camino de Dios, como dice esta palabra. En su nombre oramos, amén. Pueden sentarse, hermanos. La base de Pablo no era Jerusalén. La base de Pablo era Antioquía, Antioquía de Siria. Hay 2 Antioquías o 3 Antioquías muy probablemente, pero conocemos la de Pisidia y la de Siria. Pues la Antioquía que está al norte de Jerusalén, la de Siria, esa es la base de Pablo, donde se le llamó cristianos por primera vez a los cristianos, como un apodo. Y ahí en la base a la cual regresa Pablo, él, imagino que presenta un informe, de ahí es que ha salido desde el primer viaje. Él luego va a Jerusalén, está cerca, a saludar a los hermanos, dice acá. Entendemos que también presenta un informe a la iglesia, porque él respetaba mucho lo establecido en cuanto a los apóstoles, y pasó una fiesta solemne. Él tenía un voto o una fiesta que cumplir, y todos los judíos tenían que asistir a ciertas fiestas en una época del año en la cual permanecían un tiempo en Jerusalén, la época de estas fiestas, que era la Pascua, la fiesta de la semana, y luego la fiesta de los tabernáculos. Las 3 fiestas que ellos
celebraban con más entusiasmo. Y estaban en un lapso de unos 50, 60 días, es decir, 2 meses. 2 meses al año muchos judíos pasaban en Jerusalén. Y no es la excepción de Pablo. Pablo luego regresa a su base y él va a Éfeso. Va a concluir su segundo viaje y va a iniciarlo. Él pasó por Éfeso antes de llegar a la base de Antioquía, pero solo pasó y les prometió regresar. Entonces hoy que está de nuevo en su base, él ya cumplió con lo que tiene que cumplir en Jerusalén. Bueno, va a regresar a Éfeso, donde solo pasó. Si recordamos, en el segundo viaje él quería ir a Éfeso, él quería ir a Galacia, a Asia, y el Espíritu Santo, ¿se acuerdan qué pasó? En el segundo viaje no se lo permitió, le dijo: pasa a Macedonia, llega a Europa, a Grecia, deja Asia y pasa allá. Pero en este viaje el Espíritu Santo no le dice nada a Pablo. Es que en el trabajo misionero o en la guía misionera no hay una normativa establecida. El que es guiado por el Espíritu Santo debe de entender que en cualquier momento el Señor puede indicarte: deténgase, se detiene, pase por ahí, pasa por ahí, no pases por ahí, pero mire, si ahí hay necesidad, que no pases por ahí. Lo que yo veo es diferente a lo que tú ves, y obediencia, recuerde, es la base de un misionero. Entonces, en esta ocasión el Espíritu Santo no se lo impide, porque no hay normas rígidas en cuanto a un misionero. Él es el que manda, el que guía, el que dirige o el que permite, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Miren el texto. Habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, la base de él. 23. Después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Estamos hablando de su tercer viaje misionero ya. Al terminar el segundo, le prometió a los de Éfeso regresar, pero antes él pasa por la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos lo que él quiso hacer en el segundo viaje misionero, y no lo pudo hacer con el tiempo que él quiso. Hoy lo hará. 18 meses estuvo Pablo en Corinto, porque viene de Corinto. 3 años va a estar en Éfeso, y desde Éfeso va a enviar cartas a Corinto, porque resulta que en Corinto las cosas no van a ir muy bien. Van a empezar a hablar mal del apóstol, van a empezar a criticarlo, van a empezar a cuestionar su apostolado, a cuestionar su ministerio. Pero antes él le ha escrito a los Gálatas una carta, probablemente desde su segundo viaje misionero, porque en Galacia ha habido problemas de judaizantes, ha habido religiosos que han querido tergiversar el evangelio, que es lo que estamos estudiando con el hermano Teo por las tardes. Amén. El trabajo del discípulo, del misionero, hermano, no para, y no está exento de problemas, de críticas, de aflicciones. Si alguien no quiere aflicciones, si alguien no quiere críticas, si alguien no quiere problemas, si alguien no quiere confrontar a los hermanos en cuanto a situaciones que pasan muchas veces de fe, de doctrina, de comportamiento, porque en todo eso Pablo exhortó a la iglesia, mejor que no se meta a este trabajo. Y de todas maneras, esto no es de meterse porque me da la gana meterme. No es llamado a aquel que dice: ay, a mí no me gusta esto de andar moviéndome de lado a lado. Yo quiero ser misionero, pero en París. Ay, qué bonito, hermano. Yo también quisiera que el Señor me mandara unos 6 meses de misiones a París, ¿verdad? A Nueva York, a Milán, para ir a ver al Milan. Tal vez así logra salir de la racha, ¿verdad? Echarle porras a Ricardo Kaká. Y a algunos les gusta ser misioneros en lugares lindos, donde las cosas
y las comodidades están. Ah, sí, Señor, pero si me vas a mandar de misionero, poneme un traductor también. No, eso es cómodo, ¿verdad? Con traductor, dame carro, casa, unos 3,000 euros para los gastos, ¿verdad? Pues, humilde. Entonces, hermano, eso no es un misionero. Ah, pero eso sí, al primer problema, con la primera crítica que me hagan, porque yo como frijoles y agarro todavía la crema, el huevo, los frijoles con el pedazo de tortilla, yo no sé qué arte es el que tiene, ¿verdad? El salvadoreño, y le hace así, y luego se lo come. Si usted come así, hermano, usted es salvadoreño 100%. Yo todavía tengo algo de italiano, un 10%. Pero ese arte, dice, ay, si usted se va a sentir ofendido porque lo critiquen por cualquier cosita de esas, no puede. Pablo sufrió, porque hoy que estoy analizando esto, digo, bueno, Pablo hoy va a Galacia, pero aquí ya pasó el año 50, ya pasó el primer concilio, ya él escribió a los de Galacia, ya en Galacia ha habido un problema, hoy va a regresar, porque Pablo no solo manda la carta de lejos, va a confirmar que las cosas se estén dando, porque un misionero no solo a control remoto, también hay misioneros a control remoto. Me acaban de mandar a mí, pastor, yo soy un misionero por internet. Esa está buena, y tengo ahí una cuenta de banco para que me la promueva. ¿Y cómo hace usted? No, yo a través de la web y todo, estoy haciendo la obra misionera, mando mensajes a todo el mundo y tengo mi organización y todo, y pueden hacerme sus ofrendas aquí a esta cuenta. Y yo, ay, papito, pensé yo, de los 3 diezmos de los 2 meses últimos. Vaya, ahí te vamos a mandar algo, le dije. por lo menos yo sí te prometo, vamos a orar por tu ministerio para que el Señor te apoye. Pero hay misioneros a control remoto. Pablo no, Pablo va a regresar a Galacia, a Frigia, a confirmar a los discípulos. ¿Sabe qué significa eso? Él mandó la carta de los Gálatas, ya va a ir a ver que las cosas estén pasando como él mandó en la carta. ¿Y qué pasa si alguien no está haciendo las cosas como debe y enfrenta a Pablo? Usted sabe quién es Pablo, hermano. Pablo ha dicho, yo no tengo temor. Yo puedo llegar y confrontar de una manera o de otra. ¿Sabe lo que eso significa, verdad? Si es necesario que confrontemos como ustedes quieren, yo estoy listo. Pero no quiero hacerlo de esa manera. Antes yo he hecho las cosas a muchas maneras, pero ahora quiero hacerlo a la manera de Dios, con el amor del Señor. Así que les pido en el nombre de Jesús que no me obliguen a que vaya y confronte con ustedes, porque lo puedo hacer. Sí. Me gustan los altibajos de Pablo cuando él está hablando del amor del Señor, y de repente me imagino yo que Pablo se agarra el cinturón y dice, porque puedo ir a ustedes también como yo suelo hacer las cosas, pero no me obliguen, no quiero hacerlo. Por favor, hagámoslo tranquilo, porque cuando Pablo ha tenido que ser firme, ha sido firme incluso con Pedro, ¿o no, hermano? Cara a cara, ¿sí o no? Y eso es lo que debe de hacer un misionero también. Vemos muchas características para los misioneros en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 24, bueno, ya entendemos, confirmando a los discípulos, lo importante de la confirmación, de que entender y de comprobar que las cosas se están haciendo bien. 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Entendamos esto. Apolos no es un discípulo que ha sido formado por Pablo como Aquila y Priscila, como Timoteo, como Tito, como Juan Marcos, que por Bernabé y luego por Pablo, como Lucas. Apolos es un siervo del Señor que nació por llamado directo. Entonces Apolos no tiene nada que ver con Pablo, porque esto es importante a la hora de entender Corintios y a la hora de entender algunas cosas. Apolos llega a Éfeso por llamado del Señor, donde Pablo va a llegar en breves momentos. Es un judío que por su nombre entendemos que tiene
parte judía y parte griega. Pero no solo eso, él nació, es un natural, de Alejandría. Es como que alguien nazca hoy día, digamos, en Boston, en Massachusetts. ¿Usted sabe lo que más abunda en Boston, Massachusetts? ¿Alguien sabe? Estudiantes. No, ¿qué? ¿Ah? Irlandeses. Ah, bueno, aparte de irlandeses, pero es una ciudad donde hay muchas universidades, hay mucha cuestión de academia, de estudios, ¿sí o no? Es un lugar de mucho nivel académico, aparte de los irlandeses. No, mentira, ¿verdad? Hay de todo eso. Entonces, es una ciudad en la cual Alejandría estaba la biblioteca más grande del mundo antiguo. La gente que vivía en Alejandría, que nacían en Alejandría, todos iban al bachillerato, a la universidad, eran muy cultos en las letras. Así que Apolos no es la excepción, él es de Alejandría, es un varón elocuente, pero dice es poderoso en las Escrituras, por lo visto fue instruido en la palabra del Señor. Él había creído al Señor. Dice el 25, este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, alguien lo había, ¿qué, hermano? Le había llevado el mensaje del Evangelio, porque no podía ser instruido en el camino del Señor de otra manera. ¿Quién fue? Y esto es lo que a usted le dice que no solo Pablo estaba haciendo la labor misionera en esta época. ¿Amén? ¿Cuántos apóstoles son? 12. A estas alturas con Pablo son 12, ¿verdad? Uno más que llegó, creo que serían 13, ¿verdad? Porque Judas fue sustituido, amén. Judas fue sustituido por Matías, el justo, son 12. Luego Pablo fue llamado, son 13. Pero Jacobo, el hermano de Juan, el Boanerge, murió por espada de Herodes en el capítulo 12 de Hechos. Volvemos a 12. ¿Se fija? Entonces, ¿dónde están los otros? Algunos están en Jerusalén, pero otros están predicando la palabra, están en la labor misionera, están cumpliendo la comisión a la que el Señor los llamó. Estaban cómodos en Jerusalén y algunas persecuciones los hicieron salir de ahí. Pero de alguna manera, Apolos fue instruido en el camino del Señor. Veamos las características de Apolo, aparte de instruido, poderoso en las Escrituras, varón elocuente. ¿Qué significa eso, hermano? Varón elocuente, que él hablaba bonito. Él hablaba bonito. Hablar bonito no siempre implica sabiduría. Atención, yo conozco gente que habla bonito y a alguien les escribe lo que van a hablar. Y ellos son unas loritas que hablan bonito porque tienen un timbre de voz adecuado y todo, pero lo que están diciendo ni siquiera lo están pensando. Alguien más lo escribió, lo pensó por ellos y se los ponen en una cosa que se llama teleprompter. Y usted oye y dice, ves que él es bien elocuente, él habla bien bonito. No, tienen 2 o 3 personas que son los cerebros que escriben sus discursos, pero no. Sabiduría no hay. Y hablar bonito no implica liderazgo tampoco. Amén, hermano. Hablar bonito no implica liderazgo. Y hablar bonito tampoco implica ser bueno. Porque tener elocuencia en la palabra, Hitler tenía una elocuencia en la palabra. ¿Era un varón elocuente o no? Claro que era elocuente. Pero eso no implica ser bueno, así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, Apolos había sido guiado o instruido en el camino del Señor, siendo de un espíritu, dice el 25, de un espíritu fervoroso, lo que significa que él era una persona entregada en lo que hacía. Cuando usted es fervoroso en lo que hace, usted es entregado. Hay gente que es fervorosa en su trabajo. ¿Son entregados a qué, hermano? Al trabajo, a lo que hacen. Otros son fervorosos en su iglesia, entregados en su iglesia. Pasan ahí en la iglesia con un fervor. Otros son fervorosos partidarios políticos. Amén. Entonces, gente que se enoja y pelea por su partido político. Otros son fervorosos en cuanto a su grupo delincuencial. O sea, ser fervoroso
no implica tampoco, él es bien fervoroso, aleluya. No va el aleluya después de la palabra fervorosa, porque fervoroso puede ser también en la parte no adecuada, no buena. Ahora él dice, tenía un espíritu fervoroso en cuanto al llamado que él tenía. Hablaba y enseñaba, y aquí lo explica, diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces su espíritu fervoroso era en cuanto a la palabra que él hablaba y enseñaba, y era concerniente al Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Que él no era un judío que estaba hablando la ley y los profetas. Él hablaba del Señor Jesús. Él había sido evangelizado. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa esto? Porque esta es la parte medular de nuestra predicación. Hermano, ¿qué bautizo recibiste tú? Yo le pregunto ahora, ¿qué bautizo has recibido? Porque está hablando del bautismo de Juan. ¿A qué se refiere, hermano? Dice que aunque solamente conocía el bautismo de Juan, pero como él era inteligente, académico, bien formado, elocuente en las escrituras, fervoroso, y era diligente en cuanto al Señor, o sea, cualquiera que lo hubiese visto hubiera pensado, este tiene un don, este tiene el don del discernimiento, de la sabiduría de las escrituras, este tiene el don de presidir, de la elocuencia, ¿sí o no, hermano? Ahora no, él ya era así. Atención, hay personas que tengan cualidades personales que son de ellos, pero no son dones del Espíritu Santo. Y no hay que confundir lo que es un don del Espíritu Santo con cualidades personales. Ay, pastor, es que usted mire, tiene un don de poder entender, discernir la palabra. Pues fíjese que esa ya era una cualidad personal. Fui formado desde pequeño en las escrituras y como mi papá no quería que yo jugara fútbol en la calle todos los días porque mataban gente en la calle y no fuera a ver, o sea, ya había visto yo que mataban gente, sí, y mi papá estaba traumado. Él nunca había visto que asesinaran a nadie y yo ya había visto 2 veces asesinatos. Entonces mi papá estaba frustrado. Hermano, así crecimos algunos en los 80 y no estoy bromeando. Entonces mi papá decía, ay no, ya muy noche este muchacho que no esté jugando. Muchacho de 12, 13 años. Pasaban los testigos de Jehová, llévense al niño. Allá me llevaba. Yo creo que pasaban los hermanos de los que andan de 2 en 2. Bien, llévense al cipote, ¿ves? Allá iba yo y como iban bichas bonitas ahí a la congregación de ellos donde apartan las sillas y después bailan. Allá iba mi tía a la bautista en los domingos, llévense al cipote. Allá iba yo a la bautista a oír la palabra de uno y la palabra de otro. Venía mi tía Celsa de allá o me llevaban a Jayaque, allá me llevaban a mí donde el cura, para que me jalara las orejas. Y entonces, donde el padrino que me pegaba cachetacitos así. No hacen eso ahora, el padrino. ¿Ah? No. Le da no es que lo golpee, sino que le hace así como, ¡ay! ¿Ah? Y de ahí le ponían, no, esa es la confirmación, y de ahí le ponían la mano a uno así, y le daba un colón. Entonces yo no me importaba el cachetacito, y me daba 5 colones, y tenía un padrino en un lugar que creo que tenía tienda, y cuando iba ahí venía ¿se acuerdan de unos dulces que estaban en botes de vidrio? Que venían envueltos en plástico o en papel, ni en papel, los dulces así, y sacaban con un cucharón la medida, según 3 centavos creo que valían, o 5 centavos, y le decían a uno, ponga la mano, e imagínense, uno había andado jugando, y uno ponía la mano, y le caía la castada de dulce, y ya se los metía uno a la bolsa, y uno iba comiendo dulce. Y allá me llevan donde la católica, donde una cosa. Y entonces eso te hace que haya cierto conocimiento de la palabra, de muchos textos, y alguien pueda creer, es un don. No, hermano, esa es una cualidad de formación ya que uno trae. ¿Por qué voy a esto? Porque hay un bautismo del Espíritu Santo.
hay un bautizo diferente al bautizo de Juan. Veámoslo en el texto, no lo quiero decir yo. Porque el bautista, muy bautista, dice, no, es lo mismo. Es lo mismo, no hay dos bautizos ni tres bautizos, se recibe el Espíritu Santo y ya. Y algún día va a haber un don reflejado en tu iglesia. Creo que no. En algunas iglesias dice, como que nuestra iglesia tiene el don de ser serios. Don de seriedad. No lo veo. Tenemos el don de cantar bostezando. Don de cantar bostezando. No hay. Tenemos el don de ir a evangelizar y decirle, si usted muere hoy, ¿dónde iría? ¿Dónde? Si usted muere hoy, ¿dónde iría? No hay de esos dones. Yo conozco el listado de todos los dones y hay un montón de dones que no hay. Entonces nos inventamos algunos dones que son cualidades o características de ciertas iglesias, pero no estamos hablando de iglesia, hermano, estamos hablando de usted. Le vuelvo y le pregunto, hermano, ¿usted ya fue bautizado? ¿En qué bautizo fue bautizado? Ahí déjelo, haga pausa. Apolos era todo lo que ya vimos, elocuente, fervoroso, diligente, denuedo, pero solo conocía el bautismo de Juan. 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga de Éfeso, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. ¿Por qué Priscila y Aquila le tomaron aparte? ¿Reconocieron los dones del Espíritu Santo en Apolos? No, porque no tenía los dones del Espíritu Santo. ¿Pero qué reconocieron en Apolos? Su disposición de corazón, sus ganas. Hermano, ¿qué es lo que va a reconocer el Señor en nosotros? La disposición y las ganas, el fervor, el entusiasmo. Y luego, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, ahí hay tierra fértil. Ahí hay tierra fértil. Y va a ponerte a alguien que te va a formar. Que eso es lo que yo tenía. Yo tenía, aparte de disposición y ganas, muchas dudas. ¿Se imagina con toda el arroz con mango teológico, doctrinal que tenía? Los testigos, los mormones, los bautistas de la Miramonte, los católicos de Jayaque, ¿verdad? Los del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que querían instruirme también, por un lado. Los militares, ¿verdad? Y del teniente capitán de la Fuerza Aérea Parachute, que pasaba corriendo por mi casa, que fue teniente coronel y murió en helicóptero. Con tal que los militares, la guerrilla, toda esa es una cantidad de pensamiento que llega a tu mente, a tu cerebro. Y el Señor dice, pobrecito, ya aprendió tanto que o lo canalizo yo, o lo instruyo yo, o va a ser una secta de los Monterrosas de los últimos días. Algo raro. Entonces el Señor, y me imagino que Apolos había sido instruido. Una cosa, el elocuente, era fervoroso. Cuando Aquila y Priscila lo vieron, reconocieron en él tierra fértil. Alguien que podía servir para la obra del Señor. Amén. Y lo sacan aparte. Además, en la sinagoga estaba perdiendo el tiempo, porque ya Aquila, Priscila, Pablo habían recorrido, ¿qué, hermano? Las sinagogas, y se habían dado cuenta de lo que pasaba en las sinagogas. Lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que Apolos, aunque era elocuente, fervoroso, hablaba con denuedo, no entendía a perfección el camino de Dios. No discernía con el Espíritu la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él no había sido instruido en el Espíritu Santo. Mire lo que pasa ahí. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Él termina yendo a Corinto, en la introducción yo dije que se quedó en Éfeso. Él termina yendo a Corinto, y en Corinto tiene un gran recibimiento. Primero, porque los de Corinto son griegos, les gusta la elocuencia y la vehemencia. Luego, Apolos ha sido formado, ha sido instruido ya en lo que le faltaba. Cuando Apolos llega a Corinto,
parte de la iglesia de Corinto se identifican con él. Y dice, nosotros definitivamente que queremos más a Apolos que a Pablo. Y mire, en lugar de ser un beneficio, se convirtió en una división, en un problema. ¿Por qué? Es que Pablo era feo. Y los de Corinto evaluaban todas esas cosas. Todas esas cosas evaluaban. A Pablo se le salían gallitos y hablaba como que era niño. O hablaba así, no sé si hablaba así, pero póngale, ellos empezaban a hablar cosas y a decir cosas. Pablo era... Y Pablo no era elocuente. El griego de Pablo era muy koiné, era muy común. Este es un griego más ilustrado. Sí, es que mis abuelos trabajaron en la biblioteca de Alejandría como curadores. Y yo desde chiquito estuve ahí. Sé arameo, africano, ruso, griego, spanglish, todo eso sé, muchos idiomas. Entonces él les cayó bien, porque en Corinto, al ser un puerto, se hablaban muchos idiomas, había mucha mezcla de cosas. Como fuera, él pasa a Acaya, es decir, a Corinto, y ahí fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, pero al final se perdieron. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, veamos en el 19, qué es lo que pasó entre tanto, para la parte medular, que quiero guardar esos minutos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Galacia, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, entendamos, ¿a quiénes halló Pablo, hermano? Discípulos. Pero ¿discípulos de quién? Discípulos del Señor, de seguro, o discípulos de los discípulos que él conoce como discípulos. No discípulos fariseos, no discípulos judíos, no discípulos, gente que estaba siguiendo al Señor. Les dijo, y esta es la pregunta que nos completa lo del bautizo que Apolos tenía, nada más. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa es una pregunta, ¿verdad, hermano? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto una cosa, hermano, ¿usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó? ¿Se bautizó ya en bautizo de agua? Ese es el bautizo de Juan. Es el bautizo de Juan. Ahora, hermano, ¿recibieron el Espíritu Santo en algún momento? Tiene que hacer después de haber creído, porque a veces en español no lo tenemos claro, pero es, ¿recibieron el Espíritu Santo después de haber creído? Que eso es, después es un segundo, ¿verdad, hermano? Porque después puede ser un segundo o puede ser un año, ¿o no? O 10 años. Después puede ser poco tiempo o mucho tiempo. Ahora, no se preocupe, hermano. ¿Cuándo creyó usted? ¿Quién creyó hace 5 años al Señor? ¿O 10? 5 o 10 años. Okay. No hay problema. Hermano, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué es eso de recibir el Espíritu Santo? ¿Es lo mismo que haber creído? No, porque haber creído es que es antes de haber recibido. Ahora, aquí hay dos conceptos o un concepto que quiero que quede bien claro. Cuando nosotros creímos al Señor Jesús, fuimos salvos. Amén, hermano. No estamos hablando de salvación. Y cuando creímos al Señor Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama arrabón. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Ahora la pregunta es, hermano, ¿tenemos los dones del Espíritu Santo? ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? Yo le pregunto una cosa, los que estaban en el aposento alto, ¿todos habían creído en el Señor Jesús? ¿Eran discípulos?
Otros eran hasta apóstoles, ¿o no? ¿Y por qué estaban ahí? Porque le creían a Jesús. Esperen lo que yo les voy a mandar. Pero ¿qué llegó ese día del aposento alto? Apareció como lenguas de fuego sobre ellos. ¿Dónde, hermano? Epi. Entendamos una cosa. ¿Cómo apareció el Espíritu Santo? Epi, sobre ellos. Y fueron llenos, dice, llenos del Espíritu Santo. Y algunos empezaron, o todos empezaron a hablar en ese momento, ¿en qué, hermano? En lenguas. Ahora, no se confunda. Ser lleno del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, no implica 100% hablar, ¿qué, hermano? En lenguas, como algunos lo confunden. ¿Por qué? Porque en 17 pasajes de recibir el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, solo en 3 dice que hablaron en lenguas. En otros dice que tuvieron más denuedo, que tuvieron comprensión, que tuvieron valor, que fueron llevados, fueron guiados por el Espíritu Santo. No específicamente hablaron en lenguas. Ahora, ¿cuántos dones son? Son 18 dones del Espíritu Santo. Lenguas es uno. Pero hay sabiduría, hay conocimiento, hay dirigir, servir, exhortar, presidir, pastorear, enseñar. Amén, hermanos. Fe, milagros, profecía. Hay tantos otros dones del Espíritu Santo que no podemos encajonar al Espíritu en un don de 18. Ahora la pregunta es, hermano, de nuevo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Verso 3. ¿Ya? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Nosotros creímos al Señor, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, en las aguas, pero no hemos recibido el fuego del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Juan dijo, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautiza, ¿qué? ¿Con qué bautizará? Con fuego. Hermano, con poder, con purificación del Espíritu Santo. Ahora, los dones del Espíritu Santo, y eso lo hablaremos a continuación, en el próximo estudio. Quiero que quede claro que todos tenemos que buscar, anhelar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ya todos, cuando creímos, recibimos el sello del Espíritu Santo, la garantía de salvación. Hermano, todos los que estamos aquí hemos creído al Señor. Todos, quiero estar seguro que todos, a todos los conozco, todos. Okay. Les pregunto, hermano, ¿quieren recibir entonces al Espíritu Santo hoy que ya creyeron? ¿Saben qué hay que hacer? Hay que pedirlo, hay que clamarlo, hay que entrar en paz, en comunión, hay que volver a empezar. Usted sabe que cuando la computadora tiene un error, se llenó de virus, así, ¿verdad, hermano? El cristiano se llenó de virus, volvió a pecar, está con error, no funciona, no camina, se me traba. Así decimos, ¿verdad, hermano? En el lenguaje de computadora, ¿qué es lo que hace el técnico, hermano? Resetearlo. ¿Eso qué es? En español, resetear. Reiniciar. Volver a comenzar. Hermano, ¿quiere recibir los dones del Espíritu Santo? Hay que volver a comenzar. Hay que resetearnos. Hay que decir, Señor, un punto y aparte. Sé que no era tierra fértil, era tierra infértil. Sé que con lo que soy, con mi lenguaje, con mi comportamiento, con la vida que tengo, con la no disposición, con el no fervor, con lo no nada que tenía Apolos, yo nunca voy a ver los dones del Espíritu Santo si sigo así. Tengo que hacer un alto en el camino, tengo que reiniciar mi vida, tengo que volver a empezar para que el Señor mande sus dones que Él tiene preparados para nosotros. Yo tengo un pensamiento, y es que el Señor ya te dio los dones, pero nuestro pecado o el pecado, dice la palabra, ha contristado al Espíritu Santo. Véalo de una manera o de la otra, no se nos nota el poder de Dios en nuestras vidas, no se nos nota. Y es necesario que seamos una iglesia
poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias le damos, Señor, en esta hora. Pedimos. Renuévame, Señor Jesús.